Última hora en el universo de la prensa del corazón. Mi compañera Mike Vasco ha puesto sobre la mesa dos informaciones que están dando bastante de qué hablar y que vamos a desgranar con calma, pero antes conviene situarse en el contexto de todo lo que se ha comentado recientemente en distintos espacios radiofónicos y televisivos. En Crónica Rosa de Es Radio se ha reabierto el debate sobre el caso de Rocío Flores y el tratamiento mediático que ha recibido en los últimos años, especialmente en relación con la etapa de Telecinco y las dinámicas internas que, según algunos colaboradores, marcaban claramente lo que se podía o no decir en antena. En ese contexto, se ha recuperado una intervención de José Antonio León que ha generado bastante ruido, precisamente por el tono y la contundencia con la que recuerda aquella época. León, durante su intervención, hace referencia a su paso por programas como Sálvame y a cómo, según su percepción, existían límites implícitos y en ocasiones explícitos a la hora de posicionarse públicamente sobre determinados personajes o tramas. En su discurso deja caer que no siempre había libertad total para defender ciertas posturas y que en algunos momentos la presión del entorno televisivo condicionaba lo que se podía expresar en directo. Ese testimonio abre de nuevo el viejo debate sobre hasta qué punto la televisión del corazón funcionaba bajo dinámicas internas muy marcadas. A partir de ahí, Beatriz Cortázar entra en la conversación y refuerza esa idea desde su propia experiencia en aquella etapa televisiva. Se menciona cómo en determinados momentos hubo colaboradores que se sintieron señalados o expuestos públicamente por no seguir la línea dominante del programa o de la cadena. Incluso se recuerda cómo en algunos espacios llegaron a aparecer imágenes o referencias directas a periodistas y tertulianos, algo que en su día generó mucha polémica dentro del propio sector. En medio de ese intercambio de opiniones, también reaparece un tema recurrente: la memoria selectiva dentro de la televisión del corazón. Se plantea que hay personas que con el paso del tiempo cambian de postura o reinterpretan lo que ocurrió, mientras otras mantienen su versión de los hechos sin matices. Cortázar deja entrever que existen comportamientos contradictorios dentro del sector, donde algunos actores mediáticos han pasado de una posición a otra en función de los cambios de contexto, algo que alimenta todavía más la división de opiniones entre profesionales. Este clima de tensión dialéctica deriva hacia un plano más personal cuando se vuelve a hablar de Rocío Flores. En este punto, el discurso cambia hacia una visión más centrada en su trayectoria pública y en el impacto emocional que, según algunos testimonios televisivos, habría tenido su exposición desde muy joven. Se menciona que su figura ha estado constantemente sometida a una presión mediática muy intensa, con altibajos emocionales visibles en distintas etapas de su participación en televisión. Algunos colaboradores recuerdan momentos concretos en los que su estado anímico en plató habría sido especialmente delicado, lo que ha alimentado la narrativa de que su experiencia televisiva no ha sido fácil. También se hace referencia a su evolución posterior, señalando que con el paso del tiempo ha ido reconstruyendo su imagen pública y distanciándose de aquellas etapas más polémicas. Dentro de este bloque también vuelve a aparecer el debate sobre su pasado judicial cuando era menor de edad. Se insiste en la idea de que, según determinadas versiones, no existió una condena penal como tal, sino medidas correctoras propias del ámbito de menores. Este matiz se utiliza en la conversación para cuestionar cómo se ha narrado públicamente ese episodio a lo largo de los años y hasta qué punto ha habido interpretaciones exageradas o incorrectas en ciertos medios. Una vez situado este contexto, entran en juego las informaciones que aporta Mike Vasco, que son las que realmente han encendido el debate. La primera de ellas apunta directamente a algunas figuras muy conocidas del entorno de la prensa del corazón y sus supuestos cambios de postura con el paso del tiempo. Según lo que se comenta, María Patiño habría atravesado una etapa de fuerte reflexión interna respecto a su papel en televisión durante los años en los que defendió con firmeza determinadas posiciones relacionadas con el llamado caso Rocío Carrasco. En ese relato se sugiere que, con el paso del tiempo y el cambio de percepción pública, esa defensa tan contundente habría tenido un coste a nivel de credibilidad profesional. El relato que se expone no habla solo de una cuestión puntual, sino de una sensación de desgaste acumulado. Se plantea que en determinados círculos del corazón televisivo habría sido consciente de que su imagen se había polarizado, generando tanto apoyos como rechazos muy intensos. En ese sentido, se describe un clima emocional complicado, donde la exposición constante habría terminado pasando factura a nivel reputacional. A esto se añade otra derivada relacionada con el futuro profesional de algunos formatos televisivos. Se menciona la situación del conocido espacio El Pisito, cuya continuidad ha quedado en entredicho tras su cancelación anunciada para finales de enero.
Este movimiento habría generado inquietud entre parte del equipo, que ahora se enfrenta a la incertidumbre de su reubicación en otros proyectos o cadenas. Dentro de ese escenario, se sugiere que algunos colaboradores estarían especialmente preocupados por su continuidad en el medio, ya que no todos los perfiles habrían conseguido recolocarse con la misma facilidad en otros programas o plataformas. La sensación general que se describe es la de un sector en plena reestructuración, donde las decisiones de programación están provocando cambios importantes en la estabilidad laboral de ciertos rostros conocidos. El análisis también amplía la mirada hacia el conjunto de colaboradores habituales de la prensa del corazón, señalando cómo algunos han logrado mantenerse activos en televisión o radio en diferentes formatos, mientras otros han ido quedando en un segundo plano. Este contraste alimenta la percepción de que no todos los participantes de la llamada etapa dorada de ciertos programas han tenido el mismo destino profesional tras los cambios en la parrilla televisiva. En paralelo, se añade otra capa de tensión en torno a la credibilidad y la coherencia de determinados discursos televisivos a lo largo del tiempo. Se plantea la idea de que algunos colaboradores han ido modificando su postura según el momento mediático, lo que ha generado críticas tanto dentro como fuera del sector. Este punto vuelve a conectar con el debate inicial sobre la lealtad a los principios y la evolución de las opiniones en un entorno tan expuesto como la televisión del corazón. Finalmente, el relato deja abierta la puerta a nuevas informaciones que podrían seguir saliendo en los próximos días, especialmente en relación con los movimientos internos de productoras, cadenas y colaboradores. Todo apunta a que este tema no se queda aquí, sino que forma parte de una transformación más amplia dentro del panorama televisivo, donde viejas estructuras están cambiando y nuevas dinámicas están empezando a ocupar su lugar.